Muy buenas noches. Nuestra última clase de tener 302 de circuitos uno, estamos redes uno también, donde nosotros estamos viendo lo que es el trabajo de cómo funcionan nuestros circuitos LC, ¿no? En este caso estamos viendo aplicaciones, ¿no? Y efectivamente aquí lo que vamos a chequear son filtros pasabanda y rechazabanda. Obviamente hablamos de filtros de frecuencia, ¿no? Entonces los filtros en este caso que vamos a analizar primero son el pasa alto y el pasa bajo, ¿no? En este caso, dado las características de nuestro capacitor, la relación RC nos va a dar un filtro pasa bajo en este caso, y al ponerlo al revés, pues fíjense que los valores son lo mismo de C2 y R2, nos daría un filtro pasa alto, ¿no? Y como verán, la frecuencia de corte se tiene que exactamente igual, ¿no? Entonces, como es un filtro de primer orden, su respuesta va a ser una caída no muy, no muy rápida, de 30 dB por décadas, ¿no? En ambos casos. Ahora, si nosotros juntamos ambos, no a la misma frecuencia de corte, lo que vamos a tener es una cosa así, ¿no? Obviamente esto no es realmente una respuesta que sería muy deseada, ¿no? Estaríamos tomando una respuesta en frecuencia, pero que no podemos trabajar con un ancho de banda muy cómodo, ¿no? O sea, no hay una banda que realmente se vea el paso mismo de frecuencia, ¿no? Para poder comparar con lo que era un filtro pasabanda ideal. Entonces nosotros vamos a trabajar con dos frecuencias de corte, una para el pasa bajo, que la llamaremos F1, y F2 para el pasa alto, ¿no? En el caso de rechaza banda, es cuando tendríamos esta primera parte que que se deje pasar, y la última parte. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, que la frecuencia 1 sería menor que la frecuencia 2, ¿no? Es decir, primero la del filtro pasa bajo y después la del filtro pasa alto, ¿no? En el caso de que nosotros queramos hacerlo al revés, es decir, que sea algo parecido a lo que tenemos acá, pues vamos a trabajar con que la frecuencia del filtro pasa bajo sea mayor que la frecuencia del filtro pasa alto, ¿no? Para que podamos tener un filtro pasabanda. Obviamente sería equivalente a un filtro pasabanda de primer orden. Sin embargo, como trabajamos con banda de subida y banda de bajada, estaríamos hablando de un segundo orden del filtro como tal, ¿no? Entonces, vamos a chequear en este ejercicio. En este caso, le estamos dando una relación mayor, ¿no? Calculando la frecuencia 2, es decir, del piso pasa alto, y al filtro pasa bajo le estamos dando una frecuencia más alta, ¿sí? Eso nos va a dar un filtro pasa banda. Lo vamos a comprobar con tres bandas. Obviamente una tendríamos que tenerla entre estas dos, que es casi 16 y casi 8, la mitad más o menos 12. A 12 kilohercios nos sale esto, ¿no? Prácticamente las dos tienen que dejan pasar tanto el pasa alto como el pasa bajo. Fíjense que aquí estamos manejando en el canal rojo el filtro pasa bajo y en el canal verde el filtro pasa alto, ¿no? Por separado. ¿Y qué pasa si nosotros le bajamos la frecuencia a 120 Hz? La señal de salida por el filtro pasa alto está eliminando, ¿no? Prácticamente todo. Y en este otro caso estaríamos dejando pasar solamente las frecuencias altas, ¿no? Entonces también, gracias al filtro pasa bajo en este caso, ya estamos eliminando, ¿no? El filtro pasa bajo elimina frecuencias altas, el filtro pasa alto elimina frecuencias bajas, ¿no?
y es justamente la combinación de ambos que podemos ver que aquí elimina las frecuencias bajas y las frecuencias altas, ¿no? Y solo deja pasar las frecuencias intermedias. Eso lo podemos tomar en cuenta al hacer la simulación de esto. Obviamente no son los únicos tipos de aplicación, ¿no?, que podemos darle. Entonces, otra aplicación que podemos manejar son los motores, ¿no? Y hay dos tipos de motores, los DC y los AC. Los DC lo que van a hacer es trabajar con un imán permanente y vamos a excitar a una bobina, el rotor, en este caso, y gracias a esa excitación vamos a ir aproximándonos a lo que sería el campo magnético, ¿no? Porque recordemos que la bobina genera un campo magnético, ¿no? Y entonces lo que nos da es un efecto de rotación. Para el caso de los motores AC, en realidad tendríamos dos tipos de motores, los monofásicos y los trifásicos. Como su nombre lo indica, el monofásico solo va a trabajar con una fase, tipo lo que tenemos en alimentación doméstica, 220 por ejemplo, y los industriales van a trabajar en 360 o 480 voltios. En el caso de que trabajemos con tres fases, ¿no?, entonces vamos a tener más de un bobinado en el motor y cada bobinado va a estar asociado a una fase, es decir, a una de las alimentaciones que tendríamos, ¿no? Todos están referidas a tierra, ¿no? En este caso, por ejemplo, las entradas son típicamente de 4 o 5 entradas, ¿no? 4 cuando no tenemos, cuando la tierra está asociada a masa, y 5 cuando está separada, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver lo que es el estator, que es lo que no se mueve, y el rotor, que es lo que se mueve. En este otro ejemplito estamos viendo cómo en las tres fases que estamos manejando, que obviamente se difieren en 60 grados, ¿no?, una fase de la otra, y cómo están siendo polarizados, y el mismo principio que estamos viendo, ¿no? La diferencia es que estamos polarizando en este caso las bobinas del el estator, ¿no?, del rotor, ¿no? Y ahí es donde estamos haciendo que gire de acuerdo a la polaridad magnética que genera, ¿no? Entonces ahí estaríamos viendo los dos tipos de motores, ¿no? Hemos hablado del motor, por ejemplo, de lo que es jaula de ardilla, ¿no?, que se asemeja justamente de las que se tienen para que la ardillita se ejercite, ¿no? ¿No? Y ahí tendríamos directamente el bobinado en el estator, ¿no? El rotor de jaula nos va a permitir hacer la inducción con el estator. Y en el caso de los anillos rozantes, pues se tiene una serie de anillos donde van a ser también polarizados, ¿no? Y estas terminales se van a conectar en delta o estrella y van a trabajar con lo que son escobillas, ¿no? De ahí su nombre de anillos rozantes, ¿no? Entonces esos serían los dos tipos de motores que tendríamos, ¿no? Y las conexiones, bueno, hemos dicho que eran estrella o triángulo o delta. Espero que les haya gustado esta última sesión y bueno, en otro curso vamos a estarnos viendo también.